Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Shiroka. En el vídeo de hoy te voy a enseñar un accesorio súper barato que hará que tus vídeos tengan mucha más luz y color. Se trata del Viltrox RB10 con capacidad RGB. Las luces son de los accesorios que más flexibilidad y posibilidades nos ofrecen, pudiendo darle a nuestros vídeos un look cinemático o simplemente añadiendo un toque de color. Al fin y al cabo, tanto la fotografía como el vídeo consisten en capturar la luz. Por eso, modificando la luz, podrás modificar lo que captura tu cámara, de manera que podrás obtener unos resultados más creativos. Así que vamos a darle un poco de luz y color al vídeo de hoy. Como decía, la luz Viltrox se trata de una luz con capacidad RGB y de muy bajo coste, que además nos ofrece temperatura de color variable. Con diferencia, uno de los aspectos más interesantes de esta luz es su precio. Aquí en España yo la he comprado en Amazon por unos 55 € aproximadamente, y ya incluye tanto una batería como un cargador NPF, que ya su coste está en torno a los 15-20 € aproximadamente si los compramos por separado. Hay luces similares en el mercado, por ejemplo el Aputure AL-MC o el Boiling BL-P1, que son parecidas, un poco más pequeñas, pero que también tienen un precio bastante superior, en torno a unos 120 € aproximadamente. Además, aunque son bastante más pequeñas, a mi parecer presentan un inconveniente, y es que no tienen baterías reemplazables, cosa que en el caso del Viltrox sí, y para mí eso es una ventaja. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a estas luces por si os interesa echarle un vistazo. Y como decía, el Viltrox RB10, además de tener una capacidad bastante buena en cuanto a potencia de iluminación y temperatura de color variable, nos abre un mundo de posibilidades con su capacidad RGB, y su tamaño es bastante contenido. En la caja del Viltrox, como podéis ver, nos podemos encontrar con la luz, que viene bastante bien protegida, como veis. Nos encontramos también con esta pequeña cajita con accesorios, que viene también en el lateral, y nos trae, pues entre otras cosas, nos trae un adaptador para poder colocar la luz sobre un trípode, y nos trae un cargador de baterías NPF, una batería NPF y un pequeño cable micro USB para poder cargar las baterías. La verdad es bastante interesante lo que trae por este precio. La luz tiene una construcción en plástico y la verdad no se ve capaz de aguantar muchos golpes o caídas, sinceramente. Pero creo que, por ejemplo, para el uso diario, sin demasiados golpes o demasiado trato duro, puede aguantar perfectamente. En la parte de adelante, además, tenemos un difusor que se une a la luz mediante 4 imanes. Lo sujeta medianamente, tampoco es que sea demasiado fuerte, pero sirve de protección también para las luces LED. En el modelo de Viltrox que yo tengo, la luz trae 36 LED bicolor y 24 LED con capacidad RGB. Hemos de tener en cuenta que los LED están descubiertos, por lo que si vamos a utilizarlo en entornos donde haya posibilidad de salpicaduras o polvo, hemos de protegerlos para evitar problemas, aunque de por sí el difusor ya nos servirá como una primera protección inicial que nos valdrá para la mayoría de los casos. La luz, además, en la parte superior nos trae una rosca de 1/4 y otra por la parte inferior, y unos sistemas de acoplamiento para unir varias luces en los laterales, que como podéis ver es bastante interesante. Y en la parte de atrás nos trae un compartimento para poner la batería NPF. Es bastante fácil de poner y además con una simple pestaña podemos también quitarla de manera sencilla, lo cual hace que cambiar la batería en esta luz sea muy fácil. En la parte trasera, en el lateral izquierdo, tenemos el botón de encendido y apagado, que es muy fácil de usar y la verdad parece bastante resistente, que aguantará mucho uso. Y en la parte trasera derecha tenemos un dial con pulsación que nos servirá para entrar en las distintas opciones de menú, así como una pantalla LCD. Esta pantalla LCD nos muestra bastante información. El primer punto interesante es que nos muestra el nivel de carga de la batería. Esto nos permite que simplemente quitando una batería, podemos saber el nivel de carga que tenemos. Es bastante común que cuando tenemos muchas baterías NPF no sabemos si tenemos una cargada o no, y con esta luz nos servirá como tester para saber el nivel de carga de las baterías. Además, también nos presenta el nivel de intensidad de la luz que tenemos, así como la temperatura de color, cuando utilizamos la luz como una LED normal. O en el caso de que usemos una pulsación larga, pasaremos al modo RGB. Este modo RGB nos proporcionará además la posibilidad de utilizar un color que queramos mediante la selección del dial o mediante una pulsación corta hacer una variación de color, y podemos regular la velocidad de esa variación de color también mediante el dial.
La luz Viltros RB10 tiene una variación de temperatura de color que va desde los 2500 Kelvin a los 8500 Kelvin. Esto nos da una variación de temperaturas de color muy amplia, lo cual nos permite adaptarnos a diversas situaciones y temperaturas de color. Pero además nos da la posibilidad de conseguir un juego interesante entre temperaturas frías y cálidas. Por ejemplo, en mi caso estoy utilizando una luz LED con temperatura cálida que me permite separarme del fondo y a su vez esta temperatura cálida me da un cierto tono anaranjado por la zona del pelo. Además también podemos controlar la intensidad de la luz Viltros mediante la rueda del dial. La intensidad va desde el 20 al 100%. Teniendo una intensidad de aproximadamente unos 1180 lux a medio metro de distancia, lo cual es bastante interesante. Si tenemos en cuenta, hay luces en el mercado, como por ejemplo el Boiling BL-P1, que con 120 euros que cuesta, nos da una intensidad de unos 1400 lux a medio metro de distancia. Pero otras luces, como por ejemplo el Aputure AL-MX, nos ofrece aproximadamente unos 880 lux a medio metro de distancia, lo cual para 120 euros me parece poca intensidad. Como indicaba antes, además, si pulsamos el dial, también podemos modificar la temperatura de color. En este caso, pulsando una vez mediante pulsación corta, podemos modificar desde los 2500 Kelvin a los 8500 Kelvin, lo cual hace que la variación de temperaturas de color nos dé un rango bastante amplio e interesante. Pero otra cosa muy interesante de este rango de temperaturas tan altas es que nos permite utilizarlo como factor estético, por ejemplo utilizando tonos azulados en un fondo o utilizando tonos anaranjados en un fondo. Aunque en mi caso el Viltros no es mi luz principal, sí que podemos utilizarla como luz principal debido a que es bastante portátil y es bastante interesante, por ejemplo, cuando vamos de viaje o necesitamos tenerla como una luz muy portátil. En mi caso, yo no utilizo la luz Viltros como luz principal, utilizo el Godox SL60W. Te recomiendo que veas el vídeo review del Godox en mi canal, así como que te suscribas al canal para no perderte interesantes vídeos y tutoriales. En el caso del Viltros yo lo utilizo como luz de contra o de relleno, además de utilizar sus capacidades RGB. Y para utilizar sus capacidades RGB, como decíamos, con una pulsación larga pasamos directamente a la función RGB. Y a mi parecer, esta capacidad RGB es una de las funciones más interesantes de esta luz. Aunque con otras luces podemos utilizar geles para obtener esta capacidad RGB, resultan un poco incómodos y con esta luz Viltros podemos tener esta capacidad de una manera fácil y barata, con lo que podremos darle un toque de color a nuestros vídeos de manera sencilla. El único pero que le pondría a esta capacidad RGB es que no podemos controlar ni la intensidad ni la saturación de la luz, por lo cual muchas veces vamos a tener que o subir la intensidad de otras luces o simplemente poner un filtro en la luz para que podamos disminuir la intensidad que nos ofrece la luz Viltros. A mi parecer, esta luz Viltros es una luz muy interesante para el precio que pagamos. Pensando que aproximadamente nos sale unos 40 euros si descontamos el coste de la batería y del cargador, la relación calidad-precio es muy buena. Pero además, a mi parecer, tiene un valor añadido con respecto a otras luces similares, y es que el hecho de utilizar baterías NPF le da una autonomía bastante grande, de en torno a unas 2 horas y media, aproximadamente lo mismo que el Boiling BL-P1, con la diferencia de que si en este se nos acaba la batería, simplemente la quitamos, ponemos otra y ya tenemos la luz otra vez disponible. Pero además, en mi caso particular, el hecho de que utilice baterías NPF es un punto muy interesante, ya que casi todas las baterías que yo utilizo son baterías NPF para alimentar las luces portátiles, pero además también es el sistema de alimentación que utilizo para la Blackmagic, con la que estoy grabando por ejemplo este vídeo. Y ese sistema de alimentación me permite tener la misma batería para casi todos los accesorios, de manera que esta luz me ha traído una batería y un cargador adicional, con lo cual es una adquisición aún más interesante. Pues resumiendo, es una luz que recomiendo, principalmente porque por el bajo precio que tiene, nos ofrece por ejemplo al 20%, ya nos ofrece una intensidad bastante interesante. Además, la posibilidad de la temperatura variable, que es algo que podemos utilizar y que nos puede servir de manera bastante fácil, nos da mayores posibilidades. Pero es que además sus capacidades RGB son algo adicional que nos ofrece la luz y que nos da unas posibilidades creativas muy altas para un precio tan bajo como el de esta luz. Y esto es todo en cuanto al vídeo de hoy del Viltros RB10 con capacidad RGB.
Te animo a que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte interesantes vídeos y tutoriales que iré subiendo. Espero que hayas disfrutado este vídeo y que tengas un feliz día.